El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está cometiendo errores de novato. Es una forma en la cual podemos describir las acciones del mandatario, como igual también las podemos describir como desesperadas, porque digamos que Estados Unidos ya no estaba tan decidido a apoyar a Israel. Lo comentábamos en el video anterior sobre el primer error de Israel, que sería este terrible ataque a un convoy de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Muchos países están consternados con los hechos, no saben ni siquiera qué decir ante esta forma tan polémica de reaccionar por parte de Israel a lo que, según ellos, por una sospecha, habría sido un presunto miembro del grupo Hamas acompañando a este convoy. Pero bueno, en este segundo caso lo tomamos ya un poco más retirado del momento de los hechos, porque han ocurrido una serie de cosas que incluso podrían llegar a tomarse como una amenaza para Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, los hechos. Israel atacó supuestamente a un general de brigada, Mohammad Reza, del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el CGRI. Esta persona habría muerto en el ataque aéreo por parte de Israel, pero fue en Damasco, en Siria. Fue un ataque directo contra este general de brigada. El detalle fue que el ataque también destruyó un edificio adyacente a la embajada iraní en Damasco, en Siria. Lamentablemente, ese ataque también se cobraría la vida de al menos otras 6 personas, de acuerdo con SANA, la agencia árabe siria de noticias. Los medios iraníes también identificaron en este edificio que precisamente este general de brigada habría perdido la vida durante el ataque, junto con uno de sus asistentes, de sus ayudantes, que también habría sido asesinado en este hecho. Un corresponsal de Reuters en Damasco dijo que el consulado fue derribado en lo que se describió como una aparente y sorprendente escalada del conflicto en el Medio Oriente, que enfrentaría a Israel contra Irán y sus aliados. ¿Quiénes son los aliados de Irán? Efectivamente, Rusia y China. Son los principales aliados de Irán. Y Corea del Norte. ¿Por qué Israel atacaría a Irán? Indirectamente, porque lo hizo en la embajada de Siria. En Siria es un país que lleva en guerra, en conflicto desde hace mucho tiempo, encabezado por supuesto por Estados Unidos. Estados Unidos, lo hemos platicado, tiene una de sus bases militares en uno de los yacimientos más importantes de Siria y toman el petróleo, todo lo que pueden obtener de ese yacimiento, lo trasladan a través de pipas a lo que es Irak para poder llevárselo a Estados Unidos. A pesar de este robo descarado, finalmente Estados Unidos tiene lo que serían militares en esta zona, en Israel. El problema es que veríamos ahora un conflicto todavía mayor. Estados Unidos, digamos que ya no estaba muy de acuerdo con las acciones de este primer ministro Benjamín Netanyahu. Si bien continúa entregándole armamentos de forma muy discreta a Israel, de igual forma habíamos visto como una ligera separación, porque finalmente es un hombre, en este caso Netanyahu, señalado como presunto genocida, toda la región de Israel, los militares, por lo que están haciendo en la Franja de Gaza, han cruzado incluso los límites que Estados Unidos ya no puede defender. Si bien todavía estaba evitando que la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, votara a favor de una resolución para un alto al fuego inmediato por parte de Israel. Recordemos que precisamente la encargada de la ONU, de Estados Unidos en la ONU, dijo que no había ningún problema, que a pesar de abstenerse, no votar en contra del último resolutivo,
no valía absolutamente nada, no importaba, daba igual si votaba en contra o se abstenía, simple y sencillamente ese resolutivo no valía absolutamente nada. Fue cuando les comentábamos, Rusia dijo, a ver, entonces, ¿de qué sirve el Consejo de Seguridad de la ONU si estás diciendo que las votaciones, el resolutivo no sirve de absolutamente nada? Estados Unidos tenía la intención de enfocarse nuevamente en la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque como Ucrania se le está saliendo de control debido a los ataques que está realizando a las instalaciones petroleras de Rusia, que obviamente causarían un grave problema para la economía de este país, generaría la escasez de combustible, el aumento de los precios y a un Estados Unidos prácticamente en bancarrota. Por eso veíamos a un Estados Unidos alejándose cada vez más de Israel y al mismo tiempo enfocándose nuevamente en la guerra de Ucrania. Pero Israel le dice, no, tú tienes que estar aquí conmigo. ¿Por qué? Porque me voy a enfrentar a Irán. Esta fue prácticamente una declaración de guerra, porque atacó territorio iraní, en Siria, pero territorio de Irán. Y es algo que sabe Benjamín Netanyahu que necesita para reavivar su conflicto. Recordemos que Benjamín Netanyahu hizo un acuerdo con la oposición para quedarse al frente del país, porque se suponía que este año iban a realizar elecciones, hasta que terminara la guerra. Hasta que terminara esta guerra, Benjamín Netanyahu iba a ser primer ministro. Esto prácticamente indicaría que Benjamín Netanyahu quiere que el conflicto se extienda hasta Irán, que participe Rusia, que participe en este caso lo que es China, Corea del Norte. Pero también Israel, quizás se le olvida que está rodeado. Si bien Egipto ha tratado de mantenerse lo más neutral posible y no meterse en este conflicto, incluso tampoco permite el acceso de los palestinos a su territorio, también podría otorgarle el apoyo a los iraníes. Arabia Saudita, que se encuentra también cerca de esta zona, y por supuesto el Líbano. Israel está rodeado de enemigos, y si bien atacó al más débil, que era la Franja de Gaza, el resto de los países pueden entrar de lleno. Platicamos precisamente en este nuevo canal que estamos creando Aaron Díaz y yo, David Vigneault, donde precisamente ¿por qué Rusia no ayudó a Siria? ¿Por qué Rusia permitiría el paso de estos misiles no en general la embajada iraní, sino también a territorio sirio? Porque además de que en este caso Estados Unidos tiene sus bases militares, también Rusia tiene estacionadas lo que serían sistemas de defensa antiaérea para Siria, porque recordemos que este país está dividido después de un golpe de estado y la situación no ha logrado solucionarse desde entonces. En ese momento Siria le había pedido ayuda a Rusia para que pudiera eliminar a los terroristas que habían llegado a su territorio, precisamente el ISIS, pero Estados Unidos dijo, no te preocupes, yo te ayudo. No lo llamaron a ningún conflicto, no le pidieron ayuda, pero Estados Unidos entró y ya no han logrado sacarlo de este país. Pero Rusia tiene sus sistemas de defensa. ¿Por qué no habrían logrado derribar un misil de Israel? ¿O por qué atacar a una persona, o en este caso a este general de Irán? Porque el ataque fue directo a este personaje, o eso es lo que asegura lo que es Israel. Tratando de buscar todas las vías posibles de este hecho, surgió una nueva hipótesis. Si bien Estados Unidos ya se estaba alejando de Israel, esto lo obligaría a regresar, en el dado caso de que Irán tome la decisión de enfrentarse de lleno a Israel. Si Irán entra en la jugada, Israel le va a decir, Estados Unidos, ayúdame. Y en este caso Estados Unidos tendría que dejar de lado el conflicto en Ucrania y enfocarse en el de Israel.
Es por eso que lo decíamos en un video anterior. Esta es la clase perfecta del divide y vencerás. Está dividiendo la atención de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania y en el tema de Israel. Estados Unidos no tiene para darle a los dos. En este momento no tiene para darle a los dos, pero al mismo tiempo podría orillar a Biden a permanecer en el poder. Se involucra en una nueva guerra, pone en pausa las elecciones, dice que Estados Unidos está en conflicto, no podemos llevar a cabo el proceso democrático que tanto nos caracteriza y bueno, en fin, dejan a Biden un poco más, lo mismo que lo que es Israel en el caso de Benjamin Netanyahu, pero al mismo tiempo desestabiliza todavía más la economía. ¿Por qué? Porque si Israel entra de lleno en esta jugada, en esta guerra, los precios de los combustibles se van a disparar. Si Ucrania sigue atacando las instalaciones petroleras de Rusia, ya lo vimos, los precios se dispararon. Pero después de este ataque de Israel en la embajada de Irán, los precios de los hidrocarburos, de los barriles de petróleo, aumentaron un 2%. Llegaron en el caso del Brent, a $89 por barril y en el caso del West Texas hasta 85, 86. Obviamente esto preocupa a Estados Unidos y le interesa más el tema de lo que es Irán. Porque en Siria es donde está en este caso, su minita de oro. Está su yacimiento donde toma el petróleo de Siria y se lo lleva tranquilamente, sin pagar, sin ningún problema o pagando lo mínimo. Pero también generaría, porque llama mucho la atención que estén atacando lo que son las instalaciones petroleras de Rusia. Rusia tiene un sinfín de sistemas antimisiles, antidrones, y que logren pasarlos, los drones de los que estábamos hablando en un video anterior, los drones hechos con tuberías y prácticamente con papel maché. Eso es lo más sorprendente, que logren atravesar los sistemas de defensa de Rusia. O Putin ha demostrado que es una verdadera mente maestra de la guerra y solo está moviendo los hilitos para que Israel realice su propio conflicto, Estados Unidos se meta y desestabilice toda la economía, siendo el petróleo el principal benefactor de todo esto. Al aumentar el precio, obviamente los países que no tienen o que necesitan de los hidrocarburos rusos van a empezar a enloquecer. Israel habría cometido su segundo error al realizar este ataque, porque perdió lo poco que le quedaba de apoyo. Estados Unidos ya salió a desmentir, ya dijo que no participó en este ataque aéreo israelí, ya se deslindaron por completo, no tuvimos nada que ver, no estuvimos involucrados de ninguna manera. Esto fue lo que dijo John Kirby durante una sesión informativa. También vimos a lo que sería la ONU señalando por parte de Antonio Guterres, no solo condenando el ataque al consulado de Irán, sino que reafirmó la necesidad de todas las partes para que respeten las instalaciones diplomáticas en todos los casos. Condenó el ataque y así como sobre todo el hecho de que hubieron víctimas reportadas. El secretario reafirmó que el principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático y consular debe respetarse en todos los casos de conformidad con el derecho internacional. Este último ataque le ha costado el apoyo internacional a Israel, porque ya no hay forma de regresarlo. Atacó una embajada. Si todos estamos indignados por el ataque al convoy de ayuda humanitaria, lo último desestabiliza lo que quedaba de la política, la diplomacia por parte de Israel. Y casualmente ocurre cuando Benjamin Netanyahu se encontraba ligeramente ausente por el tema de su cirugía. Su cirugía fue el domingo en la noche. Dejó a su ministro de Justicia al frente. ¿Y ocurren estos accidentes? ¿O simple y sencillamente ya lo tenía todo preparado, pero necesitaba una excusa para que no lo culparan a él? Esto es algo que vamos a estar, por supuesto, monitoreando.
Si les gusta este video, suscríbanse, compartan, sobre todo compartan, porque estos temas de Israel, YouTube nos ha tenido un poco bajos. Pero lo importante es dar a conocer lo que pasa en Israel, porque el conflicto ya no va a ser en Ucrania directamente, en Rusia. Todo se va a enfocar en esta zona de Oriente Medio, sobre todo porque este último error le ha costado la estabilidad a Oriente Medio por culpa de Israel. Y Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Egipto, Yemen, todos los países que rodean a Israel lo saben y no van a permitir que se salga con la suya. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.